Y bueno, en LinkedIn me encuentran como Verónica Soto Romano por si quieren acrecentar su comunidad y unirme a mí, ahí estoy. Estoy aquí esperando sus mensajitos. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí los voy saludando. Ok, bueno, dentro de esta sesión, la verdad es que nos gustaría ser mucho más cercana, mucho más amena esta presentación. em, y para ello me gustaría que puedan prender sus camaritas y mantenerlas encendidas. Eso nos ayuda para reconocernos en siguientes sesiones. Em, Estoy aquí también, pues pendiente por si quieren preguntas, sugerencias, levantar la mano y poder, pues darle un comentario directo a la doctora del día de hoy. Pueden hacerlo sin ningún problema, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Hola, José, ¿cómo estás? Perfecto. Y bueno, la otra situación, si no hay participaciones, mantener el micrófono cerrado para que pueda, pues no perdamos la atención, no perdamos el foco. Voy a ver si ya tenemos aquí alguna participación en el chat. ¿Cómo están? ¿Ya fueron por su cafecito? ¿Cómo se sienten el día de hoy en jueves? ¿Cómo se sienten? Veamos. ¿Dónde están los chicos de Ciberpuertas? Ellos nunca nos fallan. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, perfecto, me da mucho gusto. ¿Quién más está por aquí? ¿Qué otra empresa? A ver. Perfecto, ya están todos listísimos. Ahí tenemos un micro ahí. Buenos días a todos, ¿qué tal? Soy la doctora Hola. Vania. Hola, Doc. Antes de poder iniciar, déjenme, la Doc se adelantó un poquito, pero bueno, ya saben quién Perdón. es. Doctora Vania, muy buenos días. Les presento, de verdad, yo estoy emocionadísima por presentárselas. Estos últimos webinars hemos tenido invitadísimos de honor. Ella es nutrióloga clínica, su nombre completo, doctora Vania Elizabeth Torres. Tiene un expertise amplio en el tema del día de hoy, asesoría nutricional, en padecimientos crónicos, entre ellos desnutrición, malnutrición y bueno, la diabetes dentro de uno de ellos. Es conferencista, ponente en congresos médicos, semanas de salud, empresariales y de otras instituciones, docente, ha participado en diversos programas de televisión y de radio, específicamente en TV Azteca, y bueno, ¿qué más podemos pedir, verdad? Doctora Vania, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí luchando un poquito con mi tecnología porque creo que no me ven, ¿verdad? No, no la vemos. ¿No se ve mi cámara? Todavía. Ay, denme un segundo, a ver, vamos a checar aquí. Sí. Perdónenme, ¿eh? A ver. Ahí ya me ven, tampoco. Denme un segundo para salgo y vuelvo a entrar a ver si es eso. Perdón, ¿eh? Qué infortunio, pero no tardo nadita y vamos a platicar de un tema tan interesante que se les va a olvidar ahorita mi cuestión tecnológica. Denme un segundo y regreso Claro. con usted. Bueno, aquí sigo pendiente con ustedes. No sé si tengan por ahí alguna duda en el tema laboral, empresarial, pero si ustedes gustan, también se enfoca mucho en la vida privada. Si hay algún ser querido, si quieren prevenir el tema de diabetes, de verdad, preparen sus preguntas, comentarios, alguna anécdota en particular para retomar con la doctora. De verdad vale la pena que pues exploten todo este expertise que tiene, toda esta experiencia que tiene la doctora para que podamos ir solucionando dudas. Entonces, yo sigo aquí pendiente en el chat. Si hay comentarios, dudas, sugerencias, pueden ir haciéndolas. Retomando al final y aprovecho este espacio entre que se conecta la doctora
para irles comentando que tenemos regalitos, o sea, tenemos regalitos al final para que no se desconecten y puedan estar activos participando. Al final les vamos a decir la dinámica. Está súper interesante este regalito. Entonces, creo que ya tenemos de nuevo aquí a la doctora. Sí, pero ¿saben que no sé qué pasó? Que no me puedo conectar. Mi cámara estaba bien, pero algo sucedió. Si quieren, iniciamos así para no entorpecer también el horario, sobre todo por la gente que llegó a tiempo, también no quedarnos esperando más. Y en un momentito, bueno, ya vieron aquí mi fotito. En un momentito, conforme avancemos, veo si puedo accionarla, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Listísimos, doctora. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer muchísimo a BRIM y a Salud Interactiva que me hayan invitado y también muchas gracias a todas las personas que ya están con nosotros en línea. Justo vamos a hablar el día de hoy de cómo es que la diabetes afecta en nuestras vidas y no solamente en nuestra vida física o en nuestra salud, sino en todo nuestro entorno en general. Y para ello primero tenemos que saber qué es la diabetes. Vamos a comentar también cuáles son sus tipos, perdón, a quiénes afecta y los factores de riesgo que pueden estar presentes y también un poquito sobre los síntomas, si es una enfermedad reversible o no y sus principales complicaciones, así como el tratamiento, que esta parte pues la vamos a ver de manera muy sencilla, muy rápida, no es que les vaya yo a hacer examen de medicamentos y después vamos a platicar un poquito sobre todo el impacto económico, no nada más en mi empresa, sino también en mí, porque yo soy la parte fundamental de lo que hago en mi empresa. Okay, y... Ay, perdón, pero ¿me puedes ayudar, porfa? Otra vez ya no quiso esta cosa. Gracias. Bueno, pues la diabetes es una enfermedad que la OMS desde 1999 la menciona como una alteración metabólica de múltiples causas, que va a tener como resultado un aumento en la glucosa de las personas, en la glucosa sanguínea, puede ser capilar o es decir, del dedito, o de las venas de los brazos, donde la vamos a tomar. Y también va a tener trastornos en el metabolismo tanto de carbohidratos como de grasas y proteínas. Y bueno, todo esto puede estar causando, o causado, mejor dicho, por una alteración en la insulina, ya sea porque no se está produciendo de manera adecuada o en cantidad adecuada, o los receptores de las células para la insulina no están funcionando. Ahorita lo vamos. Ay, perdón. Ya no escuchamos lo último. Sí, perdón. Ya. Ay, perdón, qué cosas con esta computadora se alocó. Bueno, les decía que es un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, pero también se involucran grasas y proteínas, porque al final muchos de los alimentos van a contener glucosa y entonces dentro de nuestra circulación puede ser que se aumente la glucosa porque no tenemos una buena producción de insulina o una buena calidad de la misma y también pueden estar afectados los receptores en las células. Pero ahorita les voy a explicar un poquito más sencillo esta parte. Siguiente, por favor. ¿Y a quiénes afecta? Pues a nivel mundial es un problema que se ha cobrado mucha relevancia, pero en México tenemos cada año censos a través de los sistemas de salud pública sobre todo, y en el 2022 se tenían un censo de 6.5 millones de personas diagnosticadas. Mucho ojo, esto es justo las personas que ya acudieron al sector salud público y entonces fueron diagnosticadas. Nos faltan en este censo todas las personas que van a médicos particulares que no participan en las encuestas nacionales de salud y también muchos de los pacientes desafortunadamente aún no se dan cuenta que la tienen ni están diagnosticados porque de inicio esta es una enfermedad silente, es silenciosa. Entonces se estima que 13 millones de mexicanos es en realidad la cifra de personas que la padecen. Gracias. Y también es la tercera causa de muerte en mexicanos. En el 2021, justo en esta encuesta nacional de salud que les platicaba, que se llama Ensanud 2022,
es la última. Se encontró que durante el 2021 es la tercera causa de muerte en las personas mexicanas por debajo de las enfermedades cardiovasculares como lo son los infartos agudos al miocardio y el COVID-19. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se come? Porque ya nos hablaron mucho de la parte técnica, entonces ahora vamos a verlo de una manera mucho más didáctica. Bueno, como les decía, todos los alimentos van a poder contener de alguna manera glucosa. Y esto es porque muchos alimentos, aunque sean salados, tienen en sus componentes químicos carbohidratos, que son diferentes azúcares como pueden ser la glucosa, la fructosa, la maltosa. Son azúcares que químicamente forman una línea, una cadenita, y entonces se hace ya el tejido del alimento como tal. Entonces, muchos alimentos van a contener azúcares y estos nos van a dar una energía o nos van a proveer de energía que es la parte fundamental de los carbohidratos. Por eso es que sí debemos de consumirlos y por eso deben de existir en nuestras vidas. Se van a dividir en dos grandes grupos, que son los simples, que son azúcares meramente sencillos de digerir y de metabolizar, como los azúcares de las frutas o de la miel, y los carbohidratos complejos, que vienen acompañados también de otros elementos como proteínas y grasas, como es en el caso, bueno, aquí les puse un ejemplo muy claro, ¿no? De pan con azucótar, o también puede ser incluso pan salado, pastas, galletas, muchas leguminosas, también tienen carbohidratos, todos los cereales e incluso también algunos elementos como proteínas, por ejemplo, las carnes, también tienen cierto grado de carbohidrato o de glucosa. Por eso es que debemos de tener una guía de alimentación balanceada para no sobrepasar los niveles de carbohidratos. Y vamos a ver en la siguiente lámina por qué es que se generan los cambios o pues las situaciones que nos llevan a una diabetes. Bueno, todas nuestras células, todas, excepto las células del cerebro y del hígado, van a necesitar de la insulina para que puedan entrar las partículas de glucosa a alimentar a nuestras células, a darles energía y que ellas puedan cumplir su función. Entonces, podemos decir, como ven en el lado derecho de la lámina, que es un mecanismo de llave y cerradura donde pues justamente la célula tiene una cerradura que se llama receptor y la insulina es la llave que le va a abrir la compuerta a las moléculas de glucosa. Entonces, mientras esto no se pueda llevar a cabo por diferentes razones, la primera es que la insulina, es decir, la llave, no está siendo producida de manera adecuada, tanto en cantidad como en calidad, y entonces no hace su función exacta de empatar con la llave y la cerradura, y entonces no se puede abrir. O la otra es que la cerradura sea la que esté mal, es decir, el receptor. Las causas más importantes o más frecuentes de que estos errores se empiecen a presentar normalmente es un exceso de carbohidratos en nuestra dieta a lo largo de nuestra vida. Incluso se ha visto en estudios de la última década, en estudios científicos, que los pacientes adolescentes o adultos jóvenes pueden también empezar a presentar prediabetes o lo que también se llama resistencia a la insulina y es justo en personas que desde pequeñitos tomaron grandes cantidades de azúcares a través de los jugos industrializados, o de incluso cereales o productos de la industria enriquecidos con no nada más azúcar, sino también excesos de vitaminas. Entonces, esta es la situación que ocurre cuando nuestro páncreas dice ya estoy agotado, ya no puedo más, o incluso también el receptor empieza a funcionar de manera errónea. Continuamos, por favor. Ahorita comentamos sobre cómo revertirla, perdón, Caro, nada más denme un segundito para terminar esta otra. Justamente, como les decía, puede haber una insulina insuficiente o deficiente, un receptor alterado, y entonces al no entrar la glucosa en las células, lo que va a generar es que esta glucosa se quede alta en sangre, y entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta de que algo está mal en los estudios de laboratorio. Probablemente no va a haber sintomatología, pero entonces aquí lo que sucede es que nuestro cuerpo
cuerpo, nuestro metabolismo, tiende a compensar y al detectar que empieza a haber una glucosa alterada o elevada en nuestra sangre, el páncreas empieza a generar más insulina. Entonces, hasta este punto, ahora voy a lo que nos preguntaba la señorita Contreras, hasta este punto empieza la prediabetes o la resistencia a la insulina, donde no hay una adecuada entrada de la glucosa a las células. Sin embargo, a través de una mayor producción de insulina, aunque a lo mejor sea una insulina pues no meramente de calidad, pero el páncreas de esa manera trata de compensar y hasta este punto sí es reversible, ¿de acuerdo? Y esto es justo porque entonces si nosotros empezamos a tener alguna conducta de mejorar ciertos hábitos o disminuir la cantidad de carbohidratos o aumentar el ejercicio, que ahorita vamos a ver más adelante cómo es que funciona, vamos a tener este gran apoyo para evitar que continúe siendo una situación, digamos, meramente hacia la diabetes. Se puede frenar y quedarse en una resistencia a la insulina, que esta sí va a ser reversible. Selene, coméntanos. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Ay, se escucha como feo. No, lo escucho bien. Ya. ¿Sí? Ok. Justo era eso. Digo, no por mí, mi mejor amigo le dijeron así como hace 7, 8 años, eso, estás prediabético. Ajá. Pero él fue como de, o sea, o estás o no estás. El pre no Ujú. existe, obviamente no se cuidó, por supuesto que ya tiene ¿Ya que es estar tomando diabético? medicamentos, es correcto. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, entiendo que sí existe esa palabra de que es pre para Ajá. prevenir. Usted dice que es alimentación y ejercicio, pero una Sí. vez que te diagnostican que estás prediabético, o sea, si hay un tiempo como en el que, okey, si haces ejercicio, comes sano, en 6 meses te haces otra prueba y ya, ¿o cuál es como el qué Mm, hacer? sí, pudiera ser en 6 meses o pudiera ser incluso un poquito más. Les explico por qué. Justo este término de prediabetes, la verdad es que lo usaban hace muchísimos años algunos médicos. Después se quitó porque justo tampoco podemos estar preembarazados ni preinfartados, ¿no? Entonces se empezó a manejar solamente como resistencia a la insulina y pues a lo mejor todas estas situaciones ha hecho que hasta los mismos médicos estemos causando una confusión en el paciente y esto pues afecta al apego que puedan tener al tratamiento, ¿no? De cualquier manera, podemos decir que en la mayoría de los pacientes, dependiendo de qué tantos niveles de insulina extra está produciendo, a veces con el ejercicio y la dieta, al cabo de 4 meses, repetimos un estudio que ahorita les voy a platicar de él y vemos una mejoría, pero aún así procuramos que por lo menos este paciente esté en control y seguimiento por lo menos un año justo porque ahorita también lo vamos a ver en la parte de tratamiento y prevención, pero entre menor tiempo logremos que los pacientes estén presentando niveles de glucosa arriba de 99 y niveles de insulina máximo el nivel normal que habían presentado de manera basal o una hemoglobina glucosilada, que ahorita les voy a platicar de qué va esto, de menos de 5, entre menos tiempo tengamos a los pacientes en niveles mayores, es menor su riesgo de volverse ya una persona con diabetes o incluso de presentar las complicaciones. Entonces, ahorita vamos a avanzar un poquito y vamos a ver, ay, perdón, ya pude, Vero, gracias. Sin querer las dos le picamos al mismo tiempo. Bueno, este es un esquema de cómo funciona lo que les decía un poquito como más llevado hacia la ciencia ficción, no tanto de dibujito, pero justamente la insulina dentro del torrente sanguíneo le abre la compuerta a la glucosa para que pase de la circulación hacia adentro de la célula. Y en la persona que tiene ya un problema de diabetes o de resistencia a la insulina, esta insulina no va a cumplir su función y entonces la glucosa se queda en torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué tipos de diabetes tenemos? La primera, que es conocida también desde hace muchos años como diabetes tipo 1, antes se le llamaba también juvenil o insulino dependiente. Esta es en pacientes que normalmente desde su nacimiento, desde corta edad, dejan de producir insulina. Esta tiene un patrón hereditario muy fuerte y también en algunos casos
ya se deja de llamar juvenil, porque también hemos visto que hay pacientes que incluso en la etapa adulta joven, o si su mami presentó diabetes del embarazo o diabetes gestacional, son pacientes que muy jóvenes presentan este tipo de diabetes, no necesariamente con un familiar que ya la haya tenido, pero el tema es que ellos dependen de insulina porque de plano no produce su páncreas. Ahora, el otro tipo, el tipo 2, o antes se llamaba del adulto, es también el tipo de insulina que, mándeme. Se escucha un poco raro su audio. Denme un segundito. Sí. Bueno, mientras se soluciona este tema, muchas gracias, Dinerito Extra, los que se están conectando, José Ramírez, de Fraiche, Uriel, Janet, Manuel, muchas gracias. Status indicado cuando ya esté lista de nuevo. Melissa Trujillo, buenos días también. Claudia Reyes de Bechi, ¿se pronuncia Bechi? De la empresa Bechi Ingenieros. No sé cómo se pronuncia. Soy Janet Trejo de Proepta. Buenos días, Janet. Caro, buenos días también. Aquí seguimos pendientes en el chat, por si tienen dudas o comentarios, seguimos aquí pendientes. Esperamos a la doctora Vania. No se olviden de no desconectarse porque al final tenemos una sorpresita para ustedes, para todos los que se unen y bueno, para todos los que se han unido también a los webinars pasados. Entonces, esta sorpresa está muy emocionante, nos da mucho gusto que pues podamos regresarles un poquito de lo que nos dan conectándose a estas sesiones para que pues ahí tengamos más participación y inviten a más personas a poder unirse a estas sesiones. Entonces, cualquier cosa, aquí seguimos. Doctora Baña, ¿ya anda por aquí? Ya no la escuchamos, ¿verdad? Nadie la escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. Perfecto. Déjenos entonces ver si tiene otro problema por aquí. A ver. A veces estas cosas pasan. Una disculpa, pero la tecnología a veces juega en contra y ahí sí no sabemos cómo solucionarlo. Pero bueno, hasta el momento no tienen dudas o comentarios al respecto, ¿sí? Sí, aquí estoy en el chat pendiente para ir canalizando todas estas preguntas a la doctora al final de la sesión. Angie, buenos días. Iván, buenos días. Alma, buenos días. Esperemos a la doctora un segundito. Ya estamos recibiendo sus preguntitas, ¿eh? Doctora, ¿sigue por aquí? Veo que se mueve su cursor, pero no la escucho todavía. Pues veamos.
Ya la doctora se va a volver a conectar para que podamos continuar con esta conversación. Algo importante es que si no nos da tiempo contestar todas las preguntas, vamos a darles respuesta. Igual se nos acaba el tiempo de la sesión, pero sí damos la respuesta a todas esas preguntas que se queden abiertas. Así que por cualquier situación, anímense a preguntar, a compartir tal vez experiencias, situaciones. Y bueno, con gusto vamos dándole la respuesta a cada uno. Tal vez el medio después se los compartimos. También esta sesión está siendo grabada para que después la puedan compartir. Les vamos a compartir el link al final y les vamos a mandar una encuesta para que nos digan sus comentarios acerca de esta sesión, qué mejorarían, qué les gustó, qué no les gustó. Estamos abiertos a escuchar todo tipo de comentarios y bueno, nos gusta ir mejorando. Entonces, no se sientan ahí, bueno, más bien siéntanse con la libertad de poder expresar ahí todo lo que les gustó o no les gustó del webinar y pues eso nos ayuda a nosotros. A ver si ya está por aquí la doctora Vania. Perito, ¿sí me ¿Sí? escuchas? Sí. Mira, en lo que se conecta la doctora Vania, yo quisiera hacer un poquito de intervención para que nuestros escuchas no se tengan un poquito más la claridad de la persona con diabetes. Cuando una persona padece de diabetes, ya nos quedó claro que puede ser un problema de la insulina, ¿cierto? Cuando una persona tiene diabetes, lo que significa es que la glucosa que circula en la sangre no puede introducirse a las células de nuestro organismo, a las células de la piel, a las células del riñón, a las células del intestino, a las células de nuestros músculos. No hay la materia energética para que una célula haga sus actividades. Al no entrar esta glucosa en las células, esta glucosa queda acumulándose en la sangre. Entonces, hagan de cuenta que hay tanta glucosa en la sangre que de repente la sangre le dice al cerebro, oye cerebro, tengo tanta azúcar que necesito que me ayudes porque me voy a ahogar con tanta azúcar. Y entonces el cerebro lo que hace es, por un estado de reacción y tratar de llevar equilibrio, pues produce la sed. Entonces, una persona con diabetes que tiene el azúcar muy alta le da mucha sed. Pero recuerden que la glucosa no está entrando a ninguna célula de nuestro organismo. Entonces, la persona empieza a bajar de peso. Aunque esté comiendo porque le da hambre, porque sus células realmente tienen hambre, porque no está entrando la glucosa intracelular, la persona baja de peso porque sus células no se están alimentando. La persona tiene mucha sed para sacar la gran cantidad de azúcar elevada en la sangre, ¿sí? Y la persona, por supuesto, que en las noches se levanta a orinar. Entonces, los síntomas comunes de una persona diabética que no se sabe ser diabética, que nunca fue a hacerse un estudio, los síntomas comunes de un diabético con descontrol es que orina mucho, son las que orina mucho, que le da mucha sed, que baja de peso y que le da mucha hambre, ¿sí? Y esa es la razón, ¿sí? ¿Por qué? Es como un razonamiento de nuestro propio organismo, que cuando el azúcar está elevado de un lado, el cerebro actúa de una manera, pero las demás células pues están sin alimento, ¿no? Entonces era un poquito mi intervención para que podamos comprender un poquito más por qué una persona diabética pues le da mucha hambre, le da mucha sed, baja de peso, ¿no? Pierde masa muscular, pues precisamente por este desequilibrio.
Perfecto, muchas gracias, Anita. Para quien no conoce a Anita, ella es doctora de parte del equipo también de salud interactiva y la verdad nos da mucho gusto que intervenga en estos temas porque también son su fuerte. Ya tenemos por aquí algunas preguntas mientras seguimos esperando a la doctora. No sé si Anita me puedas ayudar a contestar estas preguntas. Mientras se une de nuevo a la conversación la doctora. Me ponen por aquí, Enrique, ¿es cierto que la insulina corta la esperanza de vida? No, en realidad nosotros como seres humanos, pues debemos de tener insulina dentro de nuestro organismo. ¿Qué es lo que acorta la vida? Las complicaciones de la diabetes, ¿no? Una persona con problemas de diabetes y no está bien controlada, pues necesariamente va a afectar todos los tejidos, ¿sí? Y provoca pequeños infartos, microcapilares, en los ojos, en los pies, en los riñones, ¿sí? Entonces, no es que le acorte la vida a la insulina. Lo que le acorta la vida al ser humano es el descontrol de la diabetes y debemos también quitarnos el tabú de que la insulina es mala porque nos deja ciegos. La insulina en realidad salva mucho la vida de la gente, pero tiene que ir acompañada de ejercicio, de una buena nutrición, ¿sí? No sé Perfecto, no sé. si otra Sí, Quique, pregunta. ya. Sí, otra pregunta. Dice, ¿el ayuno intermitente ayuda a revertir la resistencia y la insulina? Igual es real que para romper ayuno lo ideal es que se inicie ingiriendo verduras con proteína y al final los carbohidratos para evitar picos altos de glucosa. Sí, sí, de cierta manera sí, pero recuerden que el ayuno intermitente no está hecho para todo mundo. Tiene que haber un periodo paulatino porque lo que están haciendo es dejar de comer y al dejar de comer se activan otras partes de nuestro metabolismo donde pudiera, si lo vamos llevando de la mano, pues definitivamente bajar de peso sin tener síntomas como dolor de cabeza o ansiedad, ¿no? O problemas de calambres en las piernas o en las manos, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente es bueno sabiéndolo llevar, paulatinamente, y cuando lo llevas con una persona o con un profesionista que lo sabe hacer, pues sí tiene efectos benéficos. Perfecto, muchas gracias, Anita. Aquí hay otra pregunta. Buen día. ¿Qué tan recomendable es consumir semillas de cóbano cuando tienes el azúcar alta? A esa pregunta no la sé. En cuanto se conecte la doctora, a lo mejor ella sabe porque además es nutrióloga. Ah, súper, sí, ahorita guardamos esta pregunta al final y la retomamos. Aquí hay otra, si solo se presenta un síntoma, orinar constantemente, por ejemplo, ¿sería necesario una prueba? No, porque cuando uno orina de manera frecuente, pudiera ser un tema de una infección urinaria, pero si tienes antecedentes familiares de diabetes, pues una pruebita no te quita mayor problema. Creo que la doctora ya pudo conectarse. Ya estoy aquí. Sí. Ay, discúlpenme, no sé qué pasó. Les juro que hicimos pruebas desde anoche y bueno, algo falló. No pasa nada, doctora. Estoy Adelante acá. con su sesión. Muchas gracias. Bueno, Gracias. entonces, les decía, cuando nosotros tenemos una situación anómala en este mecanismo, eso entonces cuando la glucosa se va a quedar alta en sangre y bueno, de manera habitual vamos a tener otros mecanismos de compensación que ahorita vamos a ver. La siguiente, por favor. A esta ya la habíamos comentado. Del anterior, perdón, solo comentar, cuando tenemos una diabetes gestacional, cuando los cambios hormonales y el sobrepeso que normalmente se genera en un embarazo, de alguna manera rompen esta barrera metabólica de protección y entonces empezamos a tener unos niveles altos de glucosa. Entonces, esto también es importante considerar. Una diabetes gestacional normalmente se dice que al nacer el bebé, entre el primer trimestre después de haber dado a luz, la mami tiene que regresar a niveles normales, pero también se corre el riesgo de que continúe con un patrón ya de diabetes del tipo 2. Ahora, para los factores de riesgo tenemos unos que son modificables y los otros no modificables.
Como les decía, puede ser sí un tema genético o de historia familiar. También se dice que estamos más propensas las mujeres y también una historia de diabetes mellitus gestacional, es decir, mujeres que presentaron esta diabetes del embarazo es mucho más frecuente, mucho más propensa a tener una diabetes después del tipo 2. Asimismo, un problema de ovario poliquístico, porque es un tema meramente hormonal que al producir mayor hormonas reproductivas, también va a ir bloqueando estos cambios o estas producciones de insulina que también tenemos que tener de manera normal. Ahora, otros riesgos que son meramente modificables y son los que normalmente vemos en la mayoría de los pacientes es un sobrepeso y obesidad, sedentarismo, ya haber tenido resistencia a la insulina o prediabetes. También tener síndrome metabólico, que son también un conjunto de enfermedades como hipertensión arterial y alteraciones en los lípidos, es decir, en el colesterol, no tanto el bueno, sino el de baja densidad, el malo. Y también un ambiente intrauterino donde hayamos tenido diabetes gestacional, es decir, como les decía, un niño o una niña producto de un embarazo donde hubo una diabetes gestacional, también en su etapa adulta joven puede correr un mayor riesgo. Y también la microinflamación o la inflamación generalizada que se produce normalmente en pacientes con sobrepeso porque el tejido graso libera sustancias proinflamatorias. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo, como les decía, que podemos cambiar, pues son meramente, sobre todo el tema del peso, nuestro patrón alimenticio, también el tabaquismo normalmente puede estar asociado a un mayor nivel de sobre todo de sedentarismo y de control de peso, pues no tan benéfico como quisiéramos tener. Y bueno, también estos al final, pues al cambiarlos, nos van a apoyar en reducir el riesgo de que una resistencia a la insulina pase hacia una diabetes como tal. Siguiente, por favor. Los síntomas que algo escuché ahorita cuando me pude por fin reincorporar, escuché que hablaban de la poliuria. Normalmente las personas que empiezan a tener niveles altos de diabetes van a tener síntomas que son determinados justamente por estos mecanismos de inflamación y de control de la propia glucosa en sangre. Por ejemplo, la polifagia quiere decir un aumento en nuestra sensación de hambre o todo el tiempo los pacientes tienen hambre y esto yo siempre se los he explicado como que justo como la glucosa no entra a nutrir a la célula, entonces esa célula se siente hambrienta, ¿no? Y entonces a pesar de que los niveles de glucosa en sangre estén altos, como no pueden nutrir a todas nuestras células, la sensación de hambre no desaparece. Igualmente la polidipsia, pero esta va ligada a la siguiente que se llama poliuria y la explico entonces al revés. La poliuria es esta parte donde los pacientes están constantemente orinando y esto es porque hay un mecanismo de protección a nivel de los riñones donde empiezan a orinar de manera importante para liberar el torrente sanguíneo de esta carga excesiva de azúcar. Entonces, al estar orinando mucho más, también van a deshidratarse y por esto van a presentar polidipsia, que quiere decir un aumento en el mecanismo de la sed. Entonces, todo el tiempo tienen sed. También pueden tener pérdida de peso por esta razón de que no se están nutriendo adecuadamente las células. Sin embargo, también en algunos casos hay al revés, un aumento de peso justo por esta polifagia o este importante aumento en sus niveles de apetito. Y por lo mismo de que los carbohidratos no están siendo metabolizados de manera adecuada, también van a estar bajos de energía porque los carbohidratos nos las provee y entonces van a sentir cansancio. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta cómo vamos a llegar a un diagnóstico? Justo vamos a tomar estudios de laboratorio cuando el paciente tiene estos síntomas o incluso en un check-up médico que se les recomienda a los pacientes hacer por lo menos una vez al año. Si pueden hacerlo cada 6 meses, mucho mejor. Aquí tienen una súper opción con Salud Interactiva y BRIN para que lo puedan realizar.
Y en la glucosa en sangre o en suero la vamos a tomar en ayuno. Si vemos que tenemos unas glucosas mayores a 99, ya es un foco rojo. Anteriormente se hablaba de niveles de 120 para arriba, pero hemos visto, como les decía hace un ratito, que entre más tiempo pasen las personas con unos niveles arriba del 99 en sangre, corren más riesgos para su salud. Por esta razón, entonces, los niveles se han cambiado y entonces ahora a partir del 99 para nosotros va a ser una alarma. También la glucosa pre y postprandial. Este es un estudio donde se toma a través de un tubito de sangre del brazo, de la vena del brazo, vamos a medir la glucosa en ayuno después de un desayuno que el paciente normalmente toma en el mismo laboratorio. A veces les dan un suero bastante azucarado y después volvemos a tomar estos niveles de glucosa a la hora y a las 2 horas a veces según el laboratorio. Y entonces nos va a decir cómo está la glucosa en ayuno y qué tanto se disparó después de este desayuno azucarado, que también normalmente se tiene que ver un nivel nuevamente hacia la normalidad después de 2 horas de haber consumido algún alimento. Por esta razón, este también puede ser un buen parámetro. Tenemos también la hemoglobina glucosilada, que a mí en lo particular me gusta mucho, sobre todo en todos los pacientes que ya están declarados con una resistencia a la insulina o bien con una diabetes. Este estudio resulta también de otro mecanismo de compensación, donde al tener nuestra glucosa alta en sangre va a estar circulando, pero no sabe estar sola. No le gusta ser solitaria y entonces va y se pega a la hemoglobina, que es la proteína de la sangre, que va a transportar nuestro oxígeno. Entonces, al pegarse la glucosa en nuestra hemoglobina, le hagan de cuenta ustedes como un escarchado, como si fuera una fruta cristalizada de las que venden en los dulces típicos mexicanos, que se hace una capita azucarada como cristalina, es justo así. Y entonces nosotros podemos medir el porcentaje de hemoglobina que se ha cristalizado, de alguna manera decirlo, o que se ha azucarado, y podemos medir también qué tanto en promedio de 3 a 4 meses la glucosa de ese paciente ha estado alta. Por eso es que es un estudio importante, sobre todo en quienes ya tienen un diagnóstico. Y también tenemos la curva de tolerancia a la glucosa. Este es muy parecido a la glucosa pre y postprandial, pero se hacen más tomas después del desayuno para ir monitoreando qué tanto se queda elevada o qué tanto va regresando a la normalidad los niveles de glucosa. Este se toma sobre todo en las pacientes embarazadas. También de alguna manera indirecta, el examen general de orina nos puede apoyar porque, como les decía, hay un mecanismo de compensación renal y entonces cuando tenemos arriba de 260 miligramos de glucosa por decilitro en nuestra sangre, el riñón empieza a tirar esta glucosa en la orina y entonces también normalmente no debemos de tener en un examen general de orina presente glucosa, pero en pacientes con un nivel prácticamente de 300 de glucosa en sangre sí lo empiezan a tener. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los criterios diagnósticos, tampoco va a haber examen de esto, pero como les decía, una glucosa en ayuno que sea del 99 para abajo es lo adecuado, una concentración de glucosa a las 2 horas que sea también menor de 140, es decir, sí, después de comer cualquier alimento se va a disparar nuestra glucosa en sangre, sin embargo, debemos de bajar del 140 alrededor de las 2 horas de ese alimento y tener una una hemoglobina glucosilada menor a 5.7. Incluso hay endocrinólogos muy estrictos que hablan ya de un 5, o sea, ni siquiera nos dan este chancecito del 0.7. Claro, si tenemos niveles mucho más altos de los que acabo de mencionar, pueden ya tener no nada más una resistencia a la insulina o una intolerancia a la glucosa, sino también ya un diagnóstico de diabetes mellitus como tal. Siguiente, por favor. El tratamiento, bueno, pues siempre, cuando detectamos a una persona, sobre todo ya con diabetes, es importante decirle que es de la manera más empática posible, decirle que es una situación que probablemente no se va a curar, pero sí se puede controlar y se puede controlar de una manera muy eficaz a través de darle a este paciente
educación en la parte principal, pero sobre todo esta educación va enfocada a dieta y ejercicio. Sabemos que muchos médicos en muchas partes del mundo lo primero que hacen es hacernos una receta, pero dentro de este tratamiento de los pacientes con diabetes, lo principal va a ser la dieta y el ejercicio. Si yo le doy al paciente el mejor medicamento para controlar la glucosa y continúa con ingestas altas de carbohidratos o no realice ejercicio, mi tratamiento no va a funcionar y entonces son pacientes que llegan a tomar hasta 9 pastillas diarias para tratar de llegar lo más cercano al 100. Entonces, esto va a ser fundamental. En cuanto a hipoglucemiantes, tenemos desde pastillas de diferentes índoles, también tenemos ya tratamientos que no son insulinas, sin embargo, sí son inyectables, y también tenemos la famosa insulina. Este es un análogo, es decir, es una copia sintética, por así llamar, de nuestra insulina propia, y entonces hace la función que nuestro pobre páncreas ya no puede cubrir, y muchos pacientes le tienen un poco de miedo. No sé si por los piquetes diarios, que tampoco, pues la verdad no es nada cómodo para mucha gente, pero también porque hay mucho el mito de que la insulina deja ciegos a los pacientes. Y me detengo aquí un segundo para explicar esto. Normalmente, cuando nosotros tenemos la glucosa alta en sangre, nuestro cristalino, que es como la lente de nuestra gran cámara, que son nuestros ojos, van a tener cierta acomodación o cierta adaptación porque la insulina incluso, perdón, la glucosa alta incluso también pega ahí, también afecta a nuestros ojos. Y entonces va a haber una adaptación que a lo mejor es tan lenta que no la percibimos para que podamos ver bien a pesar de tener nuestros niveles de glucosa alta. Sin embargo, cuando empezamos a usar insulina, como es muy rápida la acción en la que vamos a controlar los niveles, el ajuste de ese nivel de azúcar en sangre es más rápido que el ajuste de nuestros ojos para enfocar bien de vuelta. Y entonces eso es la situación por la que muchos pacientes ven borroso y le tienen pavor a la insulina. Pero no es que la insulina les permita ver, no les permita ver bien o los deje ciegos, simplemente es que sus ojos se adaptaron a esos niveles altos de azúcar y ahora tienen que volver a adaptarse a un nivel normal, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Todo este tratamiento va justo encaminado a evitar las complicaciones que tenemos de la diabetes, que son en los siguientes órganos blancos. La microcirculación es la mayormente afectada y entonces vamos a empezar a tener problemas en los riñones, en nuestros ojos, incluso pueden ser pacientes también muy propensos a los infartos y pongo acá un piecito porque también se va a afectar la circulación y el sistema nervioso periférico, sobre todo de nuestras extremidades más alejadas de la columna, como son los pies, y entonces podemos tener el famoso pie diabético donde se puede presentar ante cualquier herida una falta de cicatrización. También son pacientes que tienen la baja inmunidad, es decir, no tienen sus defensas de manera adecuada funcionando y tienen infecciones crónicas por además hongos o bacterias de difícil erradicación y pueden generar también una gangrena que termina de una manera pues bastante desafortunada para el paciente. También esta microcirculación va a afectarse a nivel cerebral, haciendo a los pacientes más propensos a temas neurológicos. Siguiente, por favor. Aquí les puse un esquema en todo lo que nos afecta de manera aguda. Si tenemos una elevación muy importante de nuestra glucosa, podemos tener el famoso coma diabético o cetoacidosis o también en pacientes que están tomando medicamentos y no se alimentan de manera adecuada, también pueden presentar hipoglucemias, es decir, una baja abrupta en su glucosa. Y de manera crónica, como les decía, se puede afectar a través de una neuropatía desde las extremidades, incluso también pueden tener afectación cerebral, la famosa retinopatía diabética, que es un daño en el nervio óptico por también temas de glucosa alta. Y bueno, los daños que puede haber también a nivel de riñón es lo que le llamamos nefropatía. Siguiente, por favor. Como les decía, todo esto es reversible o es
es susceptible a evitarse todas estas complicaciones a través del tratamiento completo. Siguiente, por favor. Y bueno, lo más importante, una anterior, perdónenme. Lo más importante que también es una parte del tratamiento, pero más bien a mí me gusta llamarle prevención, es esta promoción de la salud, ¿no? Justo cuando ya tenemos un paciente o una persona que no quiere ser paciente aún, pero sabe que tiene cierto sobrepeso o empezamos a notar ya un problema de colesterol, que es una dislipidemia, una dieta inapropiada, sedentarismo, tabaquismo, hipertensión arterial ya diagnosticada, pues sí necesitamos de manera importante empezarle a dar una educación para evitar la enfermedad o si ya la tiene, evitar las complicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que me afecta en mi área laboral? Esto es sin darme cuenta. Y aquí es muy importante que sepamos que puede ser por la misma enfermedad o por sus complicaciones y a veces por el tratamiento. Puede haber inasistencias porque el paciente a lo mejor ese día de plano no puede salir de casa al trabajo si el trayecto es largo porque está mareado, porque se siente sumamente cansado, porque tiene un dolor de cabeza importante, a lo mejor incluso porque tiene mucha poliuria, es decir, está acudiendo muchísimo al baño y entonces no hay forma de que tome el transporte para llegar al trabajo si es que se siente con este síntoma. También, bueno, pues si fueran por sus complicaciones, un paciente que empieza a tener ya una complicación ocular, por ejemplo, a lo mejor también va a tener que tener ciertas inasistencias para acudir al médico, incluso para realizarse una cirugía o algún tratamiento que mejore esta situación. Y por el tema del tratamiento también puede ser que si de pronto algún medicamento que es frecuente que tenga algún efecto secundario como una diarrea, una distensión abdominal, que es cuando nos sentimos muy infladitos y con dolor, también, o una baja abrupta en la glucosa, también puede ser una situación derivada del tratamiento que nos haga tener ciertas inasistencias. Y bueno, las limitaciones de la actitud laboral, pues nosotros podemos tener toda la intención de hacer nuestras labores lo mejor posible como siempre, pero si nos estamos sintiendo mal, definitivamente no estamos rindiendo al 100%. También podemos, por esta situación que les decía, que puede estar afectada nuestra vista, la sensibilidad y la circulación de nuestras extremidades, sobre todo de manos y pies, también podemos ser pues propensos a algún accidente laboral, ya sea traumático, como aquí el muñequito que, bueno, se mareó, se cayó de la moto, o bien puede ser algún accidente que no sea traumático, pero sí, por ejemplo, que a lo mejor dentro de nuestra oficina suframos un desmayo o, Dios no lo quiera, pues un infarto cerebral o un infarto agudo al miocardio. Y bueno, obviamente, pues sí, la empresa se ve afectada, pero aquí la parte importante es que nosotros mismos, nuestra salud, nuestra persona y bueno, seguramente nuestra familia también van a sufrir estas consecuencias, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, algo también importante que quiero comentar son los costos. Si pueden ver aquí, si nosotros vamos a una consulta particular para tratar diabetes, puede ir de 800 a 1,600 pesos. Los laboratorios mensuales de 350 a 1,800. Los medicamentos, bueno, pues si vamos al sector salud probablemente no nos cuesten, pero si tenemos que conseguir algo por nuestra cuenta, puede ir de 200 a 4,000 pesos mensuales el tratamiento de una diabetes. Y las compras del súper especial también, pues como dicen por ahí, todo está carísimo y entonces el ir al supermercado normalmente esto puede ser incluso por semana o los productos especiales para pacientes con diabetes mínimo serían 1,000 pesos mensuales. Siguiente, por favor. Y bueno, el costo anual que genera la diabetes en México es que se utilizan 3,872 millones de dólares en la atención de los pacientes y se habla en dólares porque pues es de manera internacional que los laboratorios tienen sus estándares de precios de los medicamentos, incluso para el sector salud de nuestro país. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que quiero que quede muy bien establecido en nuestra mente es que tenemos que reducir el riesgo
a través del ejercicio, porque el mover los músculos ayuda a que necesiten o faciliten la entrada de glucosa a los músculos para la energía, ayudando a esto de manera importante a nuestro tratamiento. Y bueno, pues también, como les decía, la dieta. Siguiente, por favor. Y para llevar en la mente nuevamente, entre mayor vida saludable tengamos, menos riesgos de diabetes o menos complicaciones de la diabetes. Entonces, actividad física por 30 minutos, comer más pescado, fibras, frutas y vegetales, menos harinas y azúcares, y tomar nuestros medicamentos cuando ya los tenemos prescritos. Y bueno, de manera general, pues estar siempre en contacto con nuestros médicos y en la educación, de nuestra propia educación para temas de nuestra salud cuando ya tenemos una diabetes. Siguiente, por favor. Aquí si gustan mandarme sus dudas, con mucho gusto las contesto por escrito para que las puedan tener por parte de bueno, a través del equipo de salud interactiva por las situaciones tecnológicas que sufrí, que les pido nuevamente una disculpa. Y cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto las contesto por escrito para que las puedan compartir con ustedes. Tenemos tiempo de contestar una pregunta. Por aquí Sergio Ok, nos dice, buen gracias. día, ¿qué tan recomendable es consumir semillas de cóbano cuando tienes el azúcar alta? Miren, en realidad, todas estas situaciones de herbolarias o naturistas en el tema del tratamiento de la diabetes, las semillas nos pueden ayudar a, por ejemplo, semillas de girasol, las pepitas, todas estas como parte de nuestra alimentación porque tienen fibra y tienen grasas vegetales benéficas. Pero yo la incluiría en una dieta saludable, como si fuera una ajonjolí, por ejemplo, o unos cacahuates, pero no la incluiría como parte del tratamiento, porque al ser un elemento herbolario, realmente no sabemos la dosis adecuada, mucho menos sabemos si necesitamos como especificar para cada paciente la cantidad de semillas que deberían de consumir, ni tampoco conocemos los efectos adversos o complicaciones que pudiera tener. Entonces, sí se habla mucho de muchas cuestiones herbolarias o naturistas. Pudiéramos incluirlas, pero honestamente, sin dejar de lado nuestros tratamientos más convencionales o alópatas, que eso sí hay evidencia científica de las dosis y de los riesgos o de las complicaciones o efectos secundarios que pudiera haber. Perfecto. Y bueno, para todos aquellos que están compartiendo aquí sus comentarios y que están pidiendo recomendaciones nutricionales, tenemos algo mejor. La sorpresa del día de hoy es que tenemos 5 cursos gratuitos con la doctora que van a ser noviembre 22 y 24. Tienen un costo, pues la verdad, un poquito elevado, pero ahorita nos los está dando gratis la doctora para 5 personas que contesten en el chat. Las primeras 5 que contesten se van a llevar este curso. ¿De cuánto es el curso, doctora? Si nos puede comentar el costo del curso. Sí, normalmente el costo es de 1,000 pesos, son 3 clases, perdón, de 1 hora y media de duración aproximadamente. También tenemos la parte práctica, se les incluye un recetario de verdad, se los juro que en 15 minutos harían los platillos. Yo no sé cocinar, entonces les busco siempre lo más sencillo posible. Y bueno, el costo es de 1,000 pesos, pero tenemos 5 becas del 100% para las primeras personas que contesten la pregunta que diremos a continuación en el chat. Y también tenemos un cupón de 50% de descuento para el resto de los participantes que se quieran unir con nosotros en estas 3 tardes de aprender sobre nutrición y diabetes. Perfecto. Y bueno, la pregunta del día de hoy está muy básica, muy simple. Les recuerdo, los primeros 5 que contesten se llevan el curso y bueno, les mandamos los datos en privado para que podamos unirnos a estas sesiones. La pregunta es, ¿por qué te gustaría a ti participar en el curso? ¿Por qué te gustaría? ¿Para quién te gustaría que sea este beneficio? O sea, tú vas a participar, pero seguramente alguien que tú quieres padece esta enfermedad o quieres prevenirle esta enfermedad, entonces contéstanos en el chat y los primeros 5 se llevan este curso. Los demás, pues se haremos llegar este cupón, como dijo la doctora, del 50% de la beca. Mediante el correo les vamos a hacer llegar el cupón para que también empiecen a... ¡Ay, tenemos mucha respuesta! Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya, digamos,
muchos participantes se pusieron las pilas, Ahorita los contactamos en privado a los primeros 5. Ahorita ya tenemos que cerrar esta sesión. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, doctora Vania. De verdad es un placer escucharla y aprender mucho de usted. Muchas gracias a todos ustedes y nuevamente una disculpa por las cuestiones técnicas que sufrimos. Espero que no nos vuelva a pasar y bueno, les espero en el curso. ¡Hey! Felicidades, Elene, Maite, Georgina, Rosa y José. Ya tenemos su curso. Nos ponen aquí, por favor, su nombre completo, su correo para que les mandemos esta beca y puedan participar. Ahí estarán viendo de nuevo a la doctora el próximo 22 al 24 de noviembre. Muchas gracias. Ah, Sara, tienes ahí una participación. Dinos. Te escuchamos, Felicidades, estuvo buena la información, aunque fue corta, estuvo muy interesante. Gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, porque el público lo pidió y creo que voy a hacer un poco de presión a la doctora. ¿Qué tal si damos 10 lugares? 10 lugares y abarcamos a los otros 5 que también contestaron rapidísimo para que también pues participen. Usted nos dice, o sea, si usted nos dice que sí, damos a los otros 5 ganadores. Bueno, entonces que sean 10 ganadores y el resto de las personas que se quieran unir, les esperamos con el 50% de beca. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos María, Araceli, Claudia, Zuli. También ya tienen pase para estas becas. Ceci y Adriana también ya tienen pase para estas becas. Pónganos por aquí en el chat su correo para que podamos mandarles toda esta información. Muchísimas gracias a todos. Seguimos pendientes aquí en el chat. Las preguntas que se quedaron abiertas las contestamos por otro medio, pero les hacemos llegar la información. Gracias por su participación. Los esperamos en el siguiente webinar, el siguiente mes. Muchas gracias. Nos vemos. Bonito jueves a todos. Gracias, Hasta luego. Buen igualmente. jueves. Gracias. Gracias. Buen día, hasta luego. Ya. Gracias.